en la medida que yo entendía más de cómo invertir, de los riesgos, de los vehículos, del tipo de emprendedores, de startups que habían en el mercado, yo creo que uno puede tomar decisiones más tranquilo. Siempre hubo miedo, digamos que siempre está como esa sensación y ese vacío en el estómago, pero yo tengo una frase que me caracteriza y yo digo, puta, brutos pero decididos. O sea, no lo pensemos tanto porque si no, no lo vamos a hacer. Cuando uno trabaja en ventas, el tema de ejecución es casi que el 99%. Y esto es un tema de ejecutar, así nos equivoquemos, pero vamos, ejecutamos, acompañamos y después miramos a ver cómo resulta. Estás escuchando Ángeles de Latam, el podcast en donde René Lomelí, partner en 500, conversa con los ángeles que invierten en startups de la región. En cada episodio aprenderás de la mano de nuestros invitados cuál es su tesis de inversión, cómo es su proceso de toma de decisiones y también buenas prácticas para que nuevos founders y ángeles inversionistas aumenten sus probabilidades de éxito. Gracias por acompañarnos. Comencemos. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Ángeles de Latam. En esta ocasión tengo un invitado colombiano que vive en México desde hace ya varios años, que se llama Juan Pablo Jiménez. Juan Pablo, Head de Latam de Linx Tech, una plataforma multicanal de monitoreo transaccional, tiene más de 20 años de experiencia en el área de ventas y desde el 2018 comenzó junto con su esposa a invertir como ángel inversionista. Al día de hoy han hecho más de 27 inversiones en Latinoamérica y en Estados Unidos y su portafolio incluye compañías como Picker, Preauth, Aviva, Prometeo, OneCarNow y por supuesto muchas más. Juan Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola René, buenas tardes, ¿cómo estás? Qué Muy placer bien. poder estar acá, qué placer. Por fin se nos dio el espacio de realizarlo, ¿no? Sí, hace como 4 meses empezamos a platicar de este episodio, así que muy feliz de que por fin lo hayamos coordinado. De hecho, quiero agradecer también a Juan Daniel Nebel de Picker, que nos puso en contacto y que justo es una coinversión que tenemos tú y yo en conjunto. Pero pues para arrancar, cuéntanos, ¿cuál es tu historia? ¿Quién eres? ¿Quién es Juan Pablo Jiménez? Bueno, pues a ver, te cuento rápidamente. Yo soy Juan Pablo Jiménez, soy un colombiano viviendo en México desde hace 5 años, como bien lo dijiste, René. Toda la vida laboral trabajando en empresas de tecnología. Soy ingeniero electrónico, soy un amante de fútbol y soy el papá de Matías y Simón y el maravilloso esposo de Angie, la cual es como mi mano derecha, mi guía y mi norte, y la persona que más amo en este mundo. Eh, Al final también soy un enamorado del emprendimiento, soy un enamorado de las startups. Y yo creo que cuando me preguntan eso, digo, yo soy una persona que tiene dos gorras, dos cachuchas. La primera es la cachucha corporativa, que es lo que he venido haciendo desde que me gradué de la universidad por allá en el 2004. Y la segunda es la cachucha de emprendedor, desde montar mi propia fintech y mi propio emprendimiento en Colombia hace más de 6 años, hasta como bien lo dijiste tú, ya son un poco más de 27 inversiones, René, con nuestro pequeño venture capital o family office que se llama Mochila para Cuatro. También soy un amante de los viajes y justamente de ahí es que nació el nombre de nuestro fondo. Esa es un poquito la descripción de quién es Juan Pablo Jiménez. Oye, Juan Pablo, una de las preguntas que te iba a hacer, y ya sacaste el tema de Mochila pa' Cuatro, cuéntanos de dónde sale ese nombre, de dónde viene la inspiración a que eso termine siendo el nombre del fondo que ustedes iniciaron como familia. Mira, Mochila para Cuatro es un blog de viajes que tenemos con mi esposa desde el 2017. Por temas laborales, tanto de ella como míos, teníamos que viajar muchísimo por toda Latinoamérica, en Europa y en Estados Unidos. Y estábamos en Cuba, en Varadero, sentados como diciendo, oye, tenemos una cantidad de fotos y tenemos una cantidad de historias y de anécdotas y de información que le puede servir a tanta gente para viajar, que yo creo que vale la pena que lo oficialicemos y lo montemos como en una página. Salió de ahí Mochila pa' Cuatro. Es un blog en Instagram y en Facebook, y al final lo que hacemos es
poner todas nuestras historias, todo el contenido de los viajes que realizamos en familia, Angie, Simón y Matías, por eso es el Mochila para Cuatro. Lo que queremos hacer es motivar a las personas que tienen familia a que pueden viajar y que trabajan y que tienen un trabajo full time, a que lo pueden hacer sin ningún problema y que los niños, por más pequeños que estén, no son un impedimento y que por más que la oficina sea de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde, no es un impedimento. Es como tratar de inspirar a esas personas a que lo hagan. Y de ahí salió el nombre y me acuerdo que cuando estábamos haciendo o pensando en hacer la primera inversión por allá en el 2018, dijimos, oye, ¿cómo le ponemos a la empresa? Nada, ni siquiera hablábamos de fondo, ni siquiera hablábamos de que fuera un VC. ¿Cómo le ponemos a la empresa que vamos a utilizar para poder hacer las inversiones? Y ahí fue un campanazo y dijimos, pues Mochila para Cuatro, el mismo nombre del fondo. Entonces, literalmente el fondo es Mochila para Cuatro VC. Es una empresa, es el vehículo con el cual hacemos las inversiones en las diferentes startups que tenemos hoy en día. Me encanta esa historia y lo sigo en Instagram y también ahí he logrado ver algunas de sus travesías. Muy divertido también cómo lo cuentan, así que felicidades por eso. ¿Qué es lo que te trajo a México? ¿Qué andas haciendo acá? Mira, mi historia con México, yo siempre he dicho que México tiene una historia conmigo. El destino nos iba a traer a vivir a México. Yo empecé a trabajar en Colombia por allá en el 2004 en una compañía que seguramente todos conocen que se llama Telmex. Era analista de investigación de mercados y empecé a chambear con Telmex. Después pasé a empresas como IBM y con IBM atendía el mercado mexicano, desde Colombia atendiendo el mercado mexicano. Entonces siempre como que tuvimos ese vínculo laboral o tuve ese vínculo laboral con México. Y en el 2018, en la empresa donde estaba en ese momento como vicepresidente de ventas para América Latina, nuestro mercado más grande era justamente México. Y al mismo tiempo, yo venía cada 2 semanas a México porque atendíamos clientes muy grandes, instituciones financieras muy grandes. Y al mismo tiempo que estaba viniendo cada 2 semanas, a mi esposa casualmente le sale la posibilidad de moverse para México. Y me dice, oye, me ofrecieron chamba en México, ¿te suena? Le dije inmediatamente. O sea, la verdad es que fue una decisión que tomamos en 2 segundos. Yo quería que mis hijos vivieran también lo que es estar en México, la mexicanidad, toda su gente, su historia, su cultura. Y llegamos a México en el 2018 justamente, ni siquiera por mí, sino por mi esposa. En su trabajo le ofrecieron venirse para México, en una posición regional también. Así que para mí también fue muy fácil poder despachar desde acá, porque yo estaba viniendo cada 2 meses, los clientes cada 2 semanas, los clientes importantes estaban acá, lo cual nos facilitó mucho, mucho la vida. Por eso estamos en México desde el 2018, felices, y la verdad es que queremos seguir en México por muchísimos años más. Qué padre, me encanta esa historia. Y ahorita mencionabas, Juan Pablo, que te ves como alguien con dos cachuchas diferentes, ¿no? Y me llama la atención porque tú como ejecutivo y como viniendo del mundo corporativo, pues has tenido, y ahorita lo mencionábamos en el intro, pues muchísimos años de experiencia en ese lugar. Y me causa curiosidad, ¿en qué momento viene esa cachucha de emprendedor? ¿En qué momento viene esa cachucha de inversionista? Porque siento que perfiles como el tuyo, hay muchos en Latinoamérica, pero el siguiente paso no es el que tú tomaste, no es el evidente hacer una fintech, no es el evidente empezar a invertir y construir un portafolio. Entonces me encantaría escuchar qué es lo que a ti te llevó a ponerte esa cachucha y hoy estar tan involucrado en este mundo como lo estás hoy. Esa es una pregunta que me hacen muchas veces. Yo creo que gracias a mi trabajo y a poder ir a visitar clientes, estar en eventos, participar de ferias y poder ir de país en país, va uno conociendo personas, va uno conociendo emprendedores, y yo creo que eso lo único que hace es inspirar. Entonces lo inspira a uno a querer aportar a este ecosistema maravilloso de startups en América Latina. Y el hecho de poder uno tener llegada a esos emprendedores, yo creo que te va abriendo un poquito la curiosidad y empiezas a explorarlo. Y así fue como empezó esto. Me acuerdo estando en Colombia en una reunión con un par de bancos, estábamos en un evento de hecho, y conocí a una persona que está muy metida en el mundo de fintech en Colombia, Juan Esteban Saldarriaga,
y me empieza a contar todo su proceso y su proyecto. En ese momento tenía una empresa que se llama RappiCredit, tiene una fintech que se llama RappiCredit, y la verdad es que me enamoró del proceso. Verlo contar lo que él hacía con esa pasión, yo creo que uno desde el lado corporate siente un poquito como de envidia, siente uno un poquito como de ganas de estar ahí y de FOMO también, ¿no? De no querer perderse eso, esa pasión y con esas ganas que hacen las cosas. Entonces, a partir de ahí fue que empezó como el bicho a picarme. Digamos que empezamos a rebotar ideas, no solamente con Juan Esteban, sino con diferentes actores, con Edwin Sázipa y con diferentes personas, sobre lo que estaba haciendo la industria fintech en ese momento, todos los problemas que estaban resolviendo. Y yo creo que eso lo único que hacía era que uno se enamorara más del ecosistema. Y ahí empezó la primera idea. Dijimos, oiga, con un socio que tengo yo en Colombia, que tiene un contact center, dijimos, yo creo que aquí puede haber algo interesante para que empecemos a montar, y así lo hicimos. Montamos un proyectico chiquito, 100% bootstrapeado. Digamos que gracias a Dios no hemos necesitado de ir a levantar fondos para la empresa, para Dinerum, que fue la empresa inicial con la que empezó todo esto. Y después de Dinerum, ya metido en el tema, empezamos a conocer a diferentes emprendedores que nos contaban sus historias y nos contaban los proyectos y nos hacían el pitch de lo que hacía su startup. Y ahí fue como empezando esto a tomar más fuerza. Nos vinimos a México en el 2018 y pues obviamente que tanto Colombia como México son países de emprendedores donde hay muchísimas startups naciendo todos los días, hay unos founders espectaculares con unas ideas loquísimas y con unas ganas de irse a comer el mundo, pero que de pronto les hace falta un poquito la parte de ejecución, la parte y la experiencia. Tienen muy clara la idea, pero ya cuando hacen doble clic, y yo creo que ahí yo casaba perfectamente. Entonces empecé a hacer un acompañamiento con estas empresas, sin invertir en ese momento, puro acompañamiento, puro asesoría. Oye, yo creo que esto lo puedes hacer de una manera diferente. ¿Qué tal si si armamos el equipo comercial de otra forma? ¿Qué tal si usamos estas métricas para medir qué tanto impacto están teniendo los vendedores? O inclusive había reuniones donde nos sentábamos literalmente a armar el equipo comercial de cero. Y en esa llega la pandemia en el 2020, y en la mitad de la pandemia como que yo le dije a Angélica, estoy desesperado porque me volví un televentas. Yo siempre he trabajado en la parte comercial, pero viajando, yendo a Chile a visitar clientes, yendo a Brasil, yendo a Argentina, yendo a Colombia a visitar clientes, y de un momento a otro me quedé encerrado. Y en ese encierro y en ese aburrimiento de estar encerrado es donde nace la idea de, ¿sabes qué? Este es el momento de empezar a invertir en todas estas ideas y en todas estas empresas o startups que están llegando con esas ganas de comerse el mundo. ¿Por qué? Porque tengo el tiempo, y dos, porque es que por ahí es donde yo quiero que sea mi futuro. Y me acuerdo que me metí a Rockstart en Colombia a una clase de inversiones en startups, y empecé como a crear un network alrededor de esto. Y entonces ellos tienen una plataforma donde las startups dejan sus decks, dejan sus presentaciones, y uno los puede ir contactando. Y empecé a contactar emprendedores, y me acuerdo que tenía semanas donde hacía 50 reuniones con emprendedores. Me sentaba literalmente a oírlos, a entender su pitch. Obviamente, en ese momento estaba medio creando nuestra tesis de inversión, pero así fue como comenzó esto. Y la verdad es que desde el 2020 hasta hoy ha sido un camino extraordinario, con muchos altibajos por todo lo que está pasando en el mercado, por todo el tema del invierno que todo el mundo habla, pero creo que hay unos emprendedores que han hecho un trabajo tan espectacular que yo me les quito el sombrero, porque digo, uno desde el mundo corporate los ve luchando y los ve con esa pasión y con esas ganas de sacar su proyecto adelante, que yo digo, aquí es donde hay que estar, y esto es lo que tenemos que nosotros apoyar, no solamente por el ecosistema, sino porque Latinoamérica se merece emprendedores que estén apoyados por personas como nosotros, que de pronto estamos más en el mundo corporate y que podemos hacer más por el emprendimiento. Entonces, así fue como terminé yo con esas dos cachuchas. Hoy en día, en mi semana, te digo que
Yo cierro lunes de 5 a 8 de la noche en reuniones, viernes de 6 de la mañana a 8 de la mañana también con emprendedores, sábado también en reuniones con emprendedores, justamente buscando apoyar y ver cómo sacamos todas esas startups adelante. Juan Pablo, ¿te acuerdas cuál fue tu primera inversión? ¿En qué compañía? Bueno, aparte de la fintech propia que te mencioné, la primera inversión fue en una empresa en Argentina. Se llama Ponti. Ponti. Era una plataforma donde las personas, digamos, los trabajadores informales, tipo peluqueros, tipo masajistas, utilizaban la plataforma, uno, para agendar sus citas, le mandaban como el Calendly, sino que no era Calendly, sino era un Ponti Link a los clientes potenciales y los clientes agendaban citas por ahí, pero también digamos que tenían la posibilidad de hacer los pagos de las sesiones, de las clases a través de la plataforma. Esa fue la primera inversión. Ahí van, la están luchando, pero sí, esa fue mi primera inversión. Cuando te conocí, me dijiste que las primeras inversiones pues las hicieron, pero que había un poco de miedo, que hicieron inversiones chiquitas. Y me quedé con la duda y quería preguntártelo en este espacio. ¿Cómo es que pasaste de hacer un par con miedo a de repente tener más de veintitantas? ¿En qué momento pierdes el miedo? ¿En qué momento encuentras convicción? ¿Y cuál fue el proceso para ustedes para hacer ese all-in, ¿no? Mira, esa es una muy buena pregunta, René. Yo creo que en la medida que yo entendía más de cómo invertir, de los riesgos, de los vehículos, del tipo de emprendedores, del tipo de startups que habían en el mercado, yo creo que uno puede tomar decisiones más tranquilo. Siempre hubo miedo, digamos que siempre está como esa sensación y ese vacío en el estómago, pero yo tengo una frase que me caracteriza y yo digo, puta, brutos pero decididos. O sea, no lo pensemos tanto porque si no, no lo vamos a hacer. Entonces, por ese lado, digamos que siempre hemos sido, cuando uno trabaja en ventas, el tema de ejecución es casi que el 99%. Y esto es un tema de ejecutar, así nos equivoquemos, pero vamos, ejecutamos, acompañamos y después miramos a ver cómo resulta. Eso por un lado. Después, digamos, de lo aprendido en las clases y de lo aprendido en lo que uno ve, no solamente en aceleradores tipo Rockstar, sino como o Latitude o Platanus, y es que si vas a invertir en una, pues el riesgo va a ser muchísimo mayor. Entonces, cuando uno entiende también que en este tema de las inversiones de VCs hay que invertir en varias, obviamente, uno, para mitigar el riesgo y dos, porque la estadística dice que por ahí el 1% son exitosas, pues obviamente que no nos podíamos quedar con una, dos o tres. Teníamos que buscar esa diversidad para justamente tener claro que le podíamos pegar a algo interesante. Obviamente, detrás de esas inversiones, pues ya hubo muchísima más, ya tuvimos clara la tesis de inversión, tuvimos claro el perfil de emprendedores en el que queríamos invertir, tuvimos claro el ticket, que muchas veces el ticket, los emprendedores también hacen un muy buen trabajo para motivarlo a uno a poner un ticket adicional, pero ya en la medida que íbamos soltando y que íbamos escribiendo cheques a las diferentes startups, pues lo hacíamos con más convicción porque teníamos validado también un proceso como un due diligence que le hacíamos a cada una de estas startups. Y siempre sabiendo que tenían que ser más de 25 o si no la chance de que esto sea algo grande, pues iba a ser menor. Yo creo que hoy en día nosotros estamos cercanos a las 33 inversiones y es un poquito con esa convicción. Ya no lo estoy haciendo tan rápido como lo hacía anteriormente porque tampoco tengo tanto tiempo como lo tuve en la pandemia de sentarme como a revisar y hacer el acompañamiento. Cuando yo me acuerdo que yo le decía a los emprendedores, míreme a mí como smart money. Está bien, yo sé que lana se puede conseguir, pero la lana más experiencia, más conocimiento, yo creo que es lo que hace que un emprendedor como nosotros pudiera llegar a ser interesante para estas startups. Me encantó tu frase de brutos pero decididos. Te la, te la voy a robar. Pero ¿sabes qué? También resuena mucho conmigo el tema de la disciplina, ¿no? Y de tener un proceso, de tener y ser fiel a la tesis que definiste. Pero también
en otras conversaciones, incluso con amistades o gente cercana, de repente es fácil emocionarte y romper las reglas, ¿no? Incluso cuando son tus propias reglas. Me gusta escuchar mucho de eso de ustedes. Algo que te quería preguntar también, Juan Pablo, mencionas un curso con Rockstart y admiro mucho lo que Felipe y su equipo han hecho por el ecosistema y también por otros emprendedores, pero me gustaría que nos cuentes qué te sirvió a ti, porque algo que me contaste cuando te conocí también es que parte de lo que querías hacer al principio tenía que ver con cómo capacitarte tú para hacerlo mejor. Pues quería que nos cuentes desde lo que tú hiciste, qué te sirvió para empezar y qué recomendaciones tienes de pronto para alguien que está empezando. Yo creo que uno no se puede meter en esto sin tener el suficiente conocimiento de los riesgos que esto tiene. Te voy a dar un ejemplo antes de entrar como en el detalle de por qué me sirvió. Uno se va a una reunión familiar o de amigos que no conocen del mundo del venture capital y cuando les cuenta lo que está haciendo y las inversiones que está haciendo, y muchas de esas inversiones en ese momento se hicieron pre-money, inclusive. La cabeza tradicional, financiera tradicional, dice, pero ¿cómo va a meter plata en algo que no está dando plata, que no está vendiendo ni siquiera $1? Entonces empieza uno a entrar en discusiones. Pues lo primero era, esto no es para todo el mundo, y yo sabía que esto no era para todo el mundo, de todas las conversaciones que había tenido con emprendedores antes de formalizarme o de empezar a formarme en el mundo de inversiones en startups. Y la verdad es que empecé a buscar en internet, hay muchísima información. Me acuerdo que estaba Rockstar en ese momento lanzando su programa de inversiones en startups. Yo dije, me voy a meter porque es un mundo que me interesa y porque como ya tenía montada yo mi propia startup, quería ver cómo podía yo, desde ese punto de vista, salir a levantar dinero si lo fuésemos a buscar. Entonces me empiezo a capacitar y empiezo a entender cómo funciona esto. Empiezo a oír las historias de diferentes fondos, no solamente en Colombia, sino aquí en México. Me acuerdo que participó la gente de Cometa, participó la gente de varios family offices en Colombia. Y cuando empiezo a entender el potencial que tienen este tipo de inversiones, yo digo, pucha, aquí hay que saber jugar, pero con 100% la conciencia de que hay mucho riesgo y de que el resultado puede ser muy bueno o puede ser que si tomamos malas decisiones puede ser catastrófico. Pero ese proceso es tan espectacular porque uno va conociendo las empresas, va conociendo todo. Entonces yo creo que yo en ese momento dije, vale la pena. Y ahí fue cuando me metí más. Entonces me acuerdo que hice el de Rockstar. Enzo, el de Startup Edu, también tiene una cantidad de contenido de cómo invertir en startups, así que me lo leí todo. Después vino Brian, el de Latitude, y también sacaba mucha información. Entonces yo comía contenido y me capacitaba al final del día, pues para poder hacerlo más a conciencia y para que cuando yo digo bruto pero decidido, pues al final, o sea, que haya por lo menos una tranquilidad que hicimos lo que teníamos o que estábamos tranquilos con el análisis que hicimos para poder invertir en X o Y compañía, en X o Y startup. Al final, yo creo que el aprendizaje es, uno no se puede meter porque tiene una lana extra y miremos a ver qué pasa. Yo creo que uno se debe meter porque le cree al ecosistema, porque le cree a las compañías que están creciendo y que vienen empujando, que vienen desafiando a las diferentes industrias, pero sí hay que capacitarse porque yo cuando tengo esas discusiones en los asados familiares o en los asados con amigos, digo, claro, esta gente no entiende los riesgos, no entiende el potencial también o los beneficios tan espectaculares que pueden llegar a tener. Por eso tampoco es para todo el mundo. A mí particularmente, digamos que me hizo dar más ganas de meterme de cabeza en el tema. Y así fue como terminamos en esto. Oye, y en estas conversaciones casuales, como lo que mencionas en los asados, amigos, familiares, ¿te ha pasado que alguien te diga, oye, invítame a una de esas oportunidades y tú digas, tal vez primero deberías entender el riesgo versus nada más acompañarme en una? O sea, es algo que o sea, yo pienso y te lo pregunto porque de entrada, en Latinoamérica, siento que no platicamos con amistades y con familia en general de finanzas personales, ¿no? En qué haces con tu dinero. Y pues esto va a un nivel arriba de esa estrategia
en donde un porcentaje pequeño deberías estarlo, si estás haciendo VC, haciéndolo en VC. Entonces, ¿te ha tocado que en esas conversaciones alguien te diga, oye, ¿y por qué no me has invitado a invertir ahí contigo? Sí, me ha tocado. Lo primero que yo les digo es, oiga, esto no es una inversión tradicional. Si usted está esperando que yo le muestre ROI y que le muestre en cuánto tiempo va a recuperar su plata y que le muestre el forecast con todos los datos clarísimos, no es así. Entonces yo, digamos que sí les digo desde el principio como que seteo las expectativas, los llevo, hacemos una presentación, le hacemos el pitch de cualquier startup con la que de pronto yo sé que está levantando, pero también les hago doble clic y les digo, oiga, ¿qué le pareció? No, está bueno, me interesa, ok. Y también refuerzo un poquito. Ojo que estas inversiones de a un ticket, pues obviamente que van a ser todavía más riesgosas. Hay unos que se enamoran también del mundo VC, hay otros que dicen, no, ¿sabe qué? Gracias, pero no es lo mío. No estoy dispuesto a correr tanto riesgo o no tengo el tiempo para estar encima de las cosas y lo que no puedo inspeccionar, pues no me quiero meter. Entonces dice uno, perfecto, válido. Pero tú bien lo dices, René, yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad de que esto llegue a diferentes personas y que cuando se den ese tipo de conversaciones, muy respetuosamente levantemos la mano y digamos, oigan, déjenme le explico cómo funciona esto. Y uno se remonta también a empresas, porque es que, claro, cuando ven en el corto plazo dicen, no, pero de aquí a que eso sea un unicornio, de aquí a que eso sea. Entonces uno los lleva a recordarles empresas como Airbnb, lleva a recordarles empresas como Uber, que todos nacieron como un emprendimiento donde si no hubieran tenido el apoyo de los VCs o de los ángeles o de cualquier inversionista, pues no estuvieran donde están hoy en día. Entonces ahí es como que dicen, bueno, está bien, tienes razón, digamos que se abren. Entonces hay diferentes tipos de perfiles. Están los que dicen, sí, esto es, y de pronto dicen, no tengo toda la lana como para hacer 20, pero entonces ahí uno también se da la vuelta y dice, pues entonces busquemos empresas que estén en el stage indicado para que sean microinversiones. No pasa nada, eso también es válido y eso también se puede hacer. Entonces a nosotros que estamos como en la mitad, digamos que tenemos una responsabilidad de hacerle entender al mundo muy tradicional cómo funciona el mundo VC. Justamente porque pues puede tener un potencial muy interesante también para ellos. Este podcast es traído a ti gracias a Descubre.vc, la plataforma que consolida las noticias del ecosistema de startups en LATAM. ¿Quieres estar al tanto de todo lo que sucede en nuestra región? Entra a Descubre.vc y regístrate hoy. Continuamos. Llevas 5 años haciendo esto y 33 compañías mencionabas hace un momento. Ya empieza a sonar como un número grande y que seguramente van a seguir haciendo varias inversiones más en los próximos años. Y empiezas a sonar un poco más como un fondo de inversión que como un ángel inversionista. ¿En algún momento se les ha cruzado en profesionalizarlo hacia ese lugar en donde de pronto estos amigos, en vez de decirles, mira, en vez de presentarte una, ¿por qué no? Pues pones tu platita aquí y la invertimos nosotros. Sí, sí lo hemos pensado. De hecho, te voy a decir, yo me veo en 3 años, me veo 100% de mi tiempo dedicado en eso. Y ojo, más que en el fondo, es en estar metido en el ecosistema como fondo, como advisor, como miembros de juntas apoyando compañías. Definitivamente, ¿por qué? Porque es lo que me apasiona y es lo que amo. Apoyando equipos comerciales, pucha, he vendido 22 años de mi vida, así que transmitiéndoles un poquito esa experiencia. Hay veces que funciona, hay veces que no funciona, pero también ayudando a darnos cuenta de los errores rápido para poder hacer cosas diferentes y darle la vuelta al tema. Pero sí, ¿cuándo es el momento? ¿Cuándo es el momento de tener ese fondo 100%? Todavía no lo sé. Yo siento que cuando uno recibe platas, lana de amigos, la responsabilidad todavía sube mucho más. Y no te miento que me da un poquito de miedo tener esa responsabilidad. Justamente yo creo que para poder hacerlo en 3 o 4 años, quiero seguir entrenándome, quiero seguir
afilando el colmillo justamente para poder tener más memoria muscular que andar preguntando las cosas típicas que uno pregunta, y teniendo ese checklist clarísimo de las cosas que queremos y de las cosas que no queremos, justamente para saber dónde la ponemos, dónde ponemos la lana y dónde no la ponemos. Pero sí, definitivamente es hacia donde queremos ir, es hacia donde queremos ir, pero con cautela, porque una cosa es cuando la lana es nuestra, que decimos, bueno, fue mi responsabilidad, no le debo nada a nadie, así que me da culpa, no pasa nada, no tengo que salir a ponerle la cara a nadie. Pero yo creo que por ahí es donde vamos, por ahí es donde vamos. Igual me gusta mucho escuchar esa respuesta, honestamente, porque creo que si bien no viene con una fecha, viene con mucha claridad y sin duda alguna necesitamos en este ecosistema más capital, más jugadores y más aliados. Entonces, pues ojalá en el momento en el que eso venga, Juan Pablo, pues venga acompañado de mucho éxito y que también nos ayudes a entender cómo podemos coinvertir en conjunto en ese momento. Te hago otra pregunta con respecto al hoy y tu rol actual. ¿Tienes roles que son relevantes y en el pasado has tenido otros igual de relevantes? Pues muy activo, muchos viajes, mucha responsabilidad. Y te hago dos preguntas que me genera alguien con roles como el tuyo. ¿Cómo le haces con respecto a ese involucramiento? Porque quieres tú ser justamente ese smart money que mencionabas. ¿En qué momento trabajas y en qué momento logras involucrarte? Y segundo, si en el camino te topas con conflictos de interés que de pronto por lo que hoy haces te impida hacer alguna inversión o te impida estar involucrado de alguna manera con startups o algo similar. Mira, esa es una muy buena pregunta, René. Yo creo que lo primero es, cuando uno quiere las cosas, siempre va a sacar el tiempo. Cuando uno le gusta lo que hace, siempre va a sacar el tiempo. Entonces, yo creo que buscar el espacio, bien sea un lunes a las 7 de la mañana, yo te voy a decir, yo empiezo días a veces a las 6 porque tengo gente en Uruguay, una de las compañías donde estamos invertidos están en Uruguay. Yo me levanto a las 6 de la mañana de México, tenemos una hora y media de lluvia de ideas donde compartimos, revisamos, pensamos. Entonces, esos espacios siempre se van a dar. Yo creo que por ese lado, eso es como cuando uno quiere hacer algún deporte que siempre como que encuentras el espacio para hacerlo. Ahora, con respecto a las compañías actuales, yo creo que lo primero es ser muy claro con estas compañías y decir, antes de aceptar el rol, decirles, oigan, yo tengo estas inversiones y de hecho lo que yo he hecho es mandado el listado de las inversiones, eh, justamente para que la empresa tenga claridad antes de que uno firme contrato, de que uno tiene ese rol y de que pues si va a tener esos espacios como de advisory con los emprendedores sean en horario extralaboral. Entonces, eso también con muchísima transparencia, yo creo que también le da un poquito de plus en el momento en que uno está haciendo el proceso de entrar a este tipo de compañías, porque la persona viene también con visiones diferentes y tiene un network diferente. Entonces, siempre ha sido muy positivo y tanto en Mambu como en compañías anteriores lo aceptaron sin ningún inconveniente. Ahora, respecto a la pregunta de conflicto de interés, yo creo que, o sea, eso es o blanco o negro. Uno sabe cuando la empresa puede ser un potencial conflicto o no. Y ahí también uno levanta la mano con el emprendedor y le dice, oye, ¿sabes qué? Sorry, pero no puedo. No puedo. Me pasó, de hecho me pasó en una donde hacían algo parecido a lo que yo hacía hace un par de años y les dije, lo siento mucho, pero tengo mucho conocimiento de la industria y de detalles que seguro los voy a terminar compartiendo en llamadas que tengamos, así que prefiero evitar cualquier tema. Terminé de trabajar en esa empresa y los busqué y ahí sí, ya después sí hicimos la inversión, pero en el momento, en el primer touch, me acuerdo que les dije que no, que era complicado para mí poder hacerlo, justamente por eso. A veces uno ve pasar oportunidades por delante, pero yo creo que el tema de la ética no tiene margen de juego. Completamente de acuerdo. De hecho, te lo pregunto porque, de nuevo, pensando que en Latinoamérica potencialmente hay más perfiles como el tuyo en posiciones en corporativos y con
posiblemente capacidad de invertir e involucrarse y traer esa experiencia a las startups, pues probablemente también se puedan estar cuestionando oye, pero ¿a qué hora voy a hacer esto? ¿O cómo funciona esto con mi rol actual? Pues creo que está clarísimo en tu respuesta el entrada, el disclosure completo, día 1, siempre comunicarlo con mucha transparencia. Y 2, pues me encantó si te interesa y tienes pasión hacia eso, encuentras el tiempo y es una realidad, y el ejemplo con el deporte creo que resuena mucho conmigo. Juan Pablo, cuéntanos de la tesis de inversión. ¿Qué definieron? Mencionabas que al principio, cuando estaban haciendo las primeras inversiones, era algo de lo que trabajaron, definir tesis. Cuéntanos qué significa esa tesis para ustedes. Sí, a ver, respecto a la tesis, yo creo que como esto empezó justamente a través de aceleradoras y a través de estas grandes compañías que al final lo que hacen es ser una plataforma para que las startups se organicen, se alineen y se preparen para ser exitosas. Hoy en día lo que hacemos es validamos muchas startups que hayan pasado por proceso de aceleración. No importa cuál aceleradora, pero digamos que sí nos gusta que ya tengan ese bagaje y esa experiencia, sobre todo cuando son first time founders y sobre todo cuando no han tenido ni siquiera un trabajo anteriormente. No porque tengamos nada en contra de las personas que acaban de salir a crear empresa, sino porque nos gusta que tengan un poquito de esa estructura para poder armar su compañía, su startup. Segundo, no ponemos un peso, y esto ya me pasó, ya lo pagué, no ponemos un peso en empresas donde los founders no estén living the skin in the game. Pero no, que es que tengo 90% dedicado y 10% en otra cosa. No me interesa. Gracias. Por más interesante y por más que el total addressable market sea espectacular y todas las cosas, no me interesa. Yo quiero ver a la gente de verdad metida de cabeza y apostándole a su proyecto. Segundo, temas que conozcamos, es decir, tecnología, software as a service, fintech, PropTech. Yo creo que tenemos un par de inversiones tal vez en compañía, porque fueron también de las primeras, donde no entendemos tan bien como la industria. La entendemos bien, pero no tenemos el detalle y no hemos tenido tanta experiencia desde nuestra vida laboral en esas industrias. Así que, porque muchas veces surgen problemas que tú dices, tengo que buscar un amigo, tengo que hacer la pregunta a alguien, al público, porque no tienes esa respuesta. Hay empresas y sobre todo algunas industrias donde nos gusta mucho tener ya revenue. Yo creo que eso ha ido cambiando. Antes como que, oye, una buena idea, está bien, apostémosle. Hoy nos gusta ver ya algo de tracción en ese sentido. Nos gusta ver, por supuesto, a cualquiera le encantaría ver ya un product market fit totalmente sólido y definido, pero yo creo que eso también es algo que uno diga, oye, ¿sabes qué? Es que creemos que por acá lo estamos validando directamente con clientes, porque es que también hay muchos emprendedores que validan con sus amigos y con lo que dice Gartner o lo que dicen las Big Five, y yo creo que el feedback de los clientes es para mí lo más importante. Entonces nos gusta compañías que pidan feedback, pero así brutal, que el cliente llegue y les diga, ¿sabes qué? Es que esto no funciona para nada, tienes que hacer esto diferente, ese tipo de empresas me gustan, y sobre todo que los emprendedores lo reconozcan. Así, esa es más o menos como la tesis que nosotros tenemos. Obviamente, pues tenemos un listado de cosas que vamos validando en la medida que vamos teniendo las conversaciones con los inversionistas, pero a vuelo de pájaro, ese es René. Perfecto, mencionaste creo 4 cosas importantes. Para ustedes es importante que vengan de un programa, que estén en segundo 100% in, o sea, todo el skin in the game. Coincido mucho con eso. El tercero es industrias que ustedes entienden. Cuarto, que idealmente tenga atracción o revenue. Creo que esas son cosas fundamentales en esta etapa y coincido contigo, pero cuéntanos en cuestión de región, si tienen algún enfoque.
Ahorita dijiste industrias que conozcan, pero de pronto, ¿cuáles son aquellas que resuenan mucho con ustedes? Y también, ¿cuál es su ticket promedio? Mira, en términos de zonas o de geografías, yo creo que siempre hay sorpresas en cualquier país, así que no tenemos ningún inconveniente. Justamente hace como 6 meses estuve hablando con unos emprendedores venezolanos que en medio de la crisis que tuvo Venezuela, estos muchachos están haciendo una cosa espectacular y desarrollaron una startup que yo estoy seguro que va a llegar muy lejos porque justamente de esas crisis también vienen grandes ideas. Entonces, en cuanto a regiones, sin problema. En cuanto a industrias, lo que te digo, me gusta mucho como fintechs, me gustan mucho las proptechs, legal tech, creo que eh, es algo que nos gusta explorar, no tenemos tanta experiencia. Health tech, creo que también es, y cuando hablo de health me refiero también a mental, todo lo que tiene que ver con esta industria que es tan maravillosa. De hecho, yo tengo una idea que después te voy a comentar, René, de aquí en México, de cómo resolver un tema médico interesante. Así que por ese lado, digamos que esas son como las industrias fuertes donde estamos. Deep Tech también, empresas de tecnología que vendan B2B, ahí también, porque es lo que yo he hecho toda mi vida y lo conozco bien, pues también me gusta. Y en cuanto a ticket promedio, tenemos tickets desde 7.500 hasta $50,000. Digamos que depende del stage, depende del pitch, depende del potencial de mercado. Hemos hecho inversiones unas más grandes que otras. Buenísimo. Y en etapa, supongo que ahora, asumiendo que es post un programa, pre-semilla, semilla. Exactamente. Free Seed es donde jugamos normalmente. Buenísimo. Cuéntame un poco de evaluaciones, porque creo que hoy estamos en un momento interesante en donde hemos visto valuaciones o precios cambiar muchísimo. Cuando hablas de la etapa en la que a ustedes les gusta invertir y tienen todas estas componentes que ya identificaron que sí funcionan, ¿en qué rango de evaluaciones funciona para ustedes entrar? Mira, nosotros hemos entrado en valuaciones desde $2 millones hasta 12 normalmente. Hay una donde entramos ya con 30 de evaluación porque estaban cerrando ronda y porque queríamos estar ahí sí o sí. Y la verdad creo que nos va a jugar, creo que el resultado va a ser positivo para nosotros. Así supiéramos que la evaluación estaba un poquito alta. Ahora, aquí hay un contexto también, es que muchas de las compañías donde invertimos 2020, 2021, que tú sabes que las valuaciones estaban súper altas. Eso se ha ido corrigiendo. Yo creo que son conversaciones también muy honestas y transparentes con los founders, justamente porque pues ellos tienen que salir a buscar más lana, para salir a buscar la ronda siguiente, y en esa búsqueda pues obviamente que les toca como acomodarse o corregirse, tal vez, con lo que eso significa. Pero ahí, más o menos ahí es donde estamos. Ahí es donde estamos. Hay una anécdota, hablando de un tema de evaluación, me acuerdo unos emprendedores colombianos que operan aquí en México, tenían una evaluación perfecta, tenían todo y me pidieron un ticket súper alto. Dijeron, es que no queremos sino 4 inversionistas, no queremos ensuciar mucho el cap table. Yo dije, va, me la juego. No sé si hoy la pensaría de una manera diferente, hubiera hecho un poquito de pushback para decirle, oye, está bien, pero te bajo el ticket. Yo creo que uno también como inversionista, al final esto es una negociación donde uno también puede poner una cosa lo que el founder esté buscando y otra cosa lo que uno también puede pagar y la forma en que la puede pagar. Mi esposa al principio se burlaba mucho porque yo les pedía plazos de máquina de coser. Eso es un dicho muy colombiano. Yo le decía, oye, ¿sabes qué? Te puedo dar $30,000, pero te los puedo pagar 5 este mes, 5 el próximo, 10 en 2 meses y 10 en... Y como ellos tampoco tenían prisa por levantar la lana inmediatamente y sí tenían también interés en el smart money que había detrás de la inversión, lo aceptaban. Y eso también es parte, yo creo que es importante mencionarlo y lo quería poner hoy en nuestra charla, René, porque muchos inversionistas dicen, no, es que yo no tengo $50,000 para sacar y ponerlos de una vez. Es que no se necesitan muchas veces tener los 50,000 en cash para hacerlo. De acuerdo. Creo que
en ese escenario y lo he visto en múltiples ocasiones. O sea, lo único que necesitas es el compromiso de cuándo sí lo vas a depositar, ¿no? Porque creo que lo que sí no se vale es aquel que compromete y mañana resulta que no tenía la liquidez. Y entonces creo que sí pone en un aprieto a esa compañía que contemplaba ese dinero para X mes, para X cosa, ¿no? Totalmente, totalmente, así es. Así es. Yo creo que si uno ya firma un documento, uno tiene que honrar el documento. Así de fácil. Juan Pablo, ¿cuál es la estrategia que tienen dentro? Ahora nos describías lo que es la tesis y pues eso es más el punto de entrada. Para ustedes, ¿cuál es la estrategia de salida? Mira, muy buena pregunta. A ver, nosotros, digamos que si bien tiene un componente, por supuesto, de negocio, lo que estamos haciendo y de retornos y todo, a nosotros también nos interesa mucho transmitir un poco el conocimiento que nosotros hemos venido y la experiencia que hemos venido capturando en los años laborales que tenemos tanto mi esposa como yo. La estrategia de salida al final es estar listos y pendientes de cuando lleguen estos dos escenarios donde viene una ronda A o una ronda B y ya lleguen a comprarnos a nosotros, ver si se pueden hacer follow-ups dependiendo también de las compañías, ver si uno puede dejar tal vez algo, pero es literalmente hacer un exit para seguir reinvirtiendo y seguir creciendo el ecosistema. Esto no es un tema de una sola vez y por eso yo creo que nosotros hemos ido creciendo y creciendo y creciendo en estos últimos 5 años en el número de inversiones, porque tal vez sean exitosas 2 o 3 y lo que queremos hacer con ese éxito es reinyectarlo al mercado para seguir potencializando a estas startups y a estos emprendedores latinoamericanos. Por supuesto, pues viviendo de esto, o sea, eso no se lo voy a negar a nadie, pero por supuesto, queremos vivir de esto 100% y como queremos estar 100% dedicados, pues nos tiene que dar de comer. Y muy parejo a lo que tenemos hoy en día como en la vida laboral. Te entiendo perfecto. O sea, al final del día, si bien hay una parte de romántica, llamémosla así, del por qué lo estás haciendo, porque es una contribución a crecer el ecosistema, ayudar a otros a revolucionar industrias, impactar nuestros países y demás, pues 100% tiene que estar el incentivo económico detrás para poder seguir haciéndolo, ya sea para pagar la vida o para que ese capital traiga más capital para hacer más. Y definitivamente coincido contigo y creo que no nos debería dar pena decirlo. El incentivo monetario tiene que existir, punto. Indudablemente, indudablemente. A ver, there's no free lunch para nadie, ¿entiendes? Pero sí, si uno puede, digamos que devolverle un poquito al mercado, a la gente, al mundo emprendedor, yo creo que hay que hacerlo. Y justamente, ¿sabes qué? Yo creo que también un poquito la estrategia viene desde el punto de vista familiar y es mostrarles a mis hijos, a mis 2 hijos, todo lo que se puede hacer en el mundo cuando tienes ganas y cuando tienes dedicación y disciplina. Eso también, yo quiero que ellos se metan, entonces les cuento de las startups y les digo, bueno, en esta metimos tanta plata, en esta, esto es lo que hacen, este es su giro de negocio, esto es lo que quieren hacer. Esta pivoteó 100% porque es que los emprendedores, gracias a Dios, eran buenos y pudieron hacer un bot, pero también que ellos se den cuenta de que es que esto no es llegar al mundo, estudiar, emplearse y morirse, ¿entiendes? Que también hay una alternativa. Yo creo que eso también es parte de la estrategia de haber montado Mochila para Cuatro, tanto el blog de viajes como el VC. Eso está muy bueno. Probablemente, si no es que los dos, alguno de los dos va a ser emprendedor también. ¿Cuántos años tienen hoy? Mira, Simón tiene 14 y Matías tiene 10. Ah, pues se viene pronto. Una familia de emprendedores. Ahí está, tal cual, tal cual. Juan Pablo, para cerrar, mi última pregunta para ti. Llevas 5 años haciendo esto, lo mencionábamos hace rato, 2018 hiciste tu primera inversión. ¿Qué es lo que te hubiera gustado saber en ese momento antes de escribir ese primer cheque? Que hoy, 5 años más tarde con experiencia ya lo sabes y que te hubiera servido muchísimo para hacer mejores inversiones desde el principio. Yo creo que haber tenido clarísima mi tesis de inversión, muy clara. Para mí eso, y la disciplina de seguirla. De nada sirve tener la tesis si no la sigues. Ese primer cheque me acuerdo que nos enamoraron mucho y la verdad es que son dos emprendedores espectaculares, pero creo que
esa parte me hubiera encantado tenerla y yo creo que para las personas que están viendo, no se pueden hacer inversiones o no cometan los errores que hemos cometido varios. Inversiones como, después me preocupo o es que creo que hubo química. No, cumplió con la tesis, invierto. No cumplió con la tesis, para eso tienes la tesis. Gracias, por más que te enamore el pitch, que te enamore la presentación, porque es que luego también hay emprendedores que vienen y son arrolladores en las presentaciones. Yo creo que eso es importante, ¿no? Dejar un poquito atrás también los sentimientos justamente para seguir la tesis. Eso hoy me lo digo. La semana pasada rechacé una oportunidad de inversión de una persona queridísima que me pareció pero espectacular. Pero dije, no está 100% en el tema. Gracias. Completamente de acuerdo. Y ahorita mientras escuchaba pensaba qué importante es como el gut feeling en nuestro negocio, pero sin duda tiene que venir acompañado de esa disciplina que mencionas. Si no, es fácil desenfocarse, es fácil desviarse del plan original, ¿no? Muy fácil. Yo creo que el tema, si bien es un arte, también tiene su tema, no sé si matemático, pero o científico, pero es como una mezcla linda ahí, justamente para no desviarse. Completamente de acuerdo. Pues, Juan Pablo, con eso último nos quedamos. Me quedo mucho con el brutos pero decididos, con la disciplina que hay que tener, con esas ganas de encontrar convicción e ir con todo. Te agradezco muchísimo por tu tiempo. Gracias por acompañarme en este episodio de Ángeles de Latam. Si alguno de nuestra audiencia quisiera conectar contigo, ya sea para presentarte una compañía o para platicar de inversiones, ¿cuál es la mejor forma de contactarte? Mira, encantado de hacerlo. Ahora, si quieres, te dejo mi correo electrónico. Yo contesto el correo electrónico, contesto el WhatsApp o por el blog de viajes también contestamos. Así que cualquiera de esos 3 canales lo podemos utilizar sin ningún inconveniente. Y lo que le digo a la gente, aquí estamos a un WhatsApp de distancia para lo que sea, si sea para validar, rebotar ideas, lo que necesiten. Excelente, pues dejamos ese correo tuyo en la descripción, tanto en Spotify como en YouTube. Y para todos los que nos escuchan, yo soy René Lomelí. A mí me puedes encontrar en LinkedIn. Y si eres un ángel inversionista, como cada semana, te invito a que me escribas para invitarte a este espacio y que platiquemos. Nos vemos la próxima semana en un episodio más. Muchas gracias. Esto fue Ángeles de Latam. Si te gustó el episodio, ayúdanos a compartir esto con más personas y síguenos para mantenerte al tanto de la siguiente conversación. Búscanos en redes sociales como @500latam y @descubrevc. Gracias por acompañarnos.